Bueno, pues nosotros somos el equipo número 3 y está conformado por Aguilar León Brian, García López Rigo Jesús, Rodríguez Corona Ricardo, Rodríguez López Ramiro y su servidora Vázquez Hernández Areli. El tema que vamos a presentar es sobre transformadores monofásico y trifásico. Bueno, para comenzar, un transformador eléctrico es un dispositivo que nos va a permitir modificar la corriente eléctrica de un circuito, de los cuales existen transformadores monofásicos. Este está diseñado para transferir corriente alterna o tensión de un circuito eléctrico a otro por medio de inducción electromagnética. Y transformador trifásico nos permite elevar o disminuir el voltaje de un circuito por medio de un campo magnético, manteniendo una misma potencia. También se puede usar como aislante eléctrico de un circuito. Bueno, también hay clasificaciones en transformadores y existen en básicos, en medios, media alta, especializados y de gama alta. Los básicos son, por ejemplo, transformadores monofásicos de audio, y los cuales son los que eliminan el ruido de la tierra de las señales de audio al que se encierran en el transformador en blindajes magnéticos. Otro de ellos es el autotransformador, que bueno, normalmente se usa para aplicaciones de baja potencia para conectar circuitos con diferentes clases de voltaje. Otro de ellos es el transformador de voltaje constante. Es uno de los que produce un valor de voltaje de salida relativamente constante. Otro transformador es el monofásico de corriente constante, que también llamado regulador, y tiene un devanado secundario autoajustable que proporciona una corriente de salida. Los transformadores medios, aquí aplica algunos transformadores como son de distribución, monofásicos de retorno, elevador de generador. Y bueno, el de distribución pues es el transformador de montaje de poste, que a menudo se ve y reduce la corriente para aplicaciones eléctricas. Los monofásicos de retorno son para producir una salida de alto voltaje, y el elevador del generador eleva los niveles de voltaje a un nivel de voltaje de transmisión para larga distancia. En la clasificación de transformadores media alta se encuentran los de mitigación armónica, que se utilizan para desplazamiento de fase, canalización de flujo electromagnético, impedancia de fuente para disminuir corrientes. También otro es de monofásicos de adaptación de impedancia. Bueno, estos se utilizan para minimizar la reflexión de la señal de una carga eléctrica. Y otro transformador es el de control industrial, que suministra energía a dispositivos de corriente constante o voltaje constante. Otra clasificación es de transformadores especializados, que bueno, aquí se encuentran transformadores de aislamiento, transformadores de monofásicos de fugas, transformador de iluminación, también otro que es igual el transformador médico, otros que son monofásicos de relación múltiple, y otros que son transformador de puesta a tierra neutral. Los transformadores de gama alta, entre ellos se encuentran transformadores de potencia, que son los que convierten los voltajes de un nivel o fase a otro para una distribución que dé energía generalizada. También transformador monofásico rectificado,
que este convierte de CA a CC. También son transformador resonante, otros que son monofásicos de energía solar y transformador de subestación. Bueno, en el desarrollo, bueno, al decidir usar algún transformador monofásico o trifásico, bueno, se debe de considerar el rango de frecuencia de operación, la clasificación de voltaje de los desmanados, la clasificación de potencia, clasificación de corriente secundaria y los requisitos de temperatura. Y aquí una ventaja clave para los transformadores monofásicos frente a los trifásicos es un menor costo, y los transformadores trifásicos se utilizan en sistemas de alta potencia, mientras que los transformadores monofásicos son más apropiados para equipos más ligeros. Pues los cálculos. Para empezar, tenemos un cálculo para bobinado. Como datos del transformador tenemos que nuestro lado A mide 4 centímetros, nuestro lado B 5 centímetros. Nuestra fórmula ocupamos para el área, que es igual a A por B, y en nuestro caso sería 4 centímetros por 5 centímetros, lo que nos da un total de 20 centímetros cuadrados. Como constante vamos a utilizar K, que es igual a 37.54. Nuestra fórmula para saber cuántas espiras vamos a ocupar por cada volt es igual a K, que es nuestra constante, y área, que es la que vamos a sacar de acuerdo a nuestros datos del transformador. Una espira significa una vuelta en el carretón, es decir, las vueltas que va a ir en la bobina. Nuestra área es la sección del núcleo, y es SN. Un ejemplo sería 37.54, que es nuestra constante K, sobre 20, que es nuestra área total del bobinado, es igual a 1.877 espiras por voltio. Es decir, por cada volt que deseamos transformar vamos a poner 1.877 vueltas en el carretón. Un ejemplo más claro es si queremos hacer un transformador de 120 volts a 18 volts, usamos la fórmula número de espiras totales por cada bobinado. Es igual al número de espiras por voltios por voltios deseados. Así, para el primero y el secundario se obtienen 1.877 por 120 volts, lo que nos da un total de 225.24 espiras en el bobinado primario. Para el bobinado secundario es 1.877 por 18 volts, lo que nos da un total de 33.78 espiras. Es decir, 1.877 es nuestro resultado que nos dio al sacar esta fórmula, que es una espira por volt. Entonces, si vamos a tomar 1.877 vueltas, lo vamos a multiplicar por la cantidad de voltios a transformar. Esa es la explicación de esta operación. Una fórmula para la potencia máxima del transformador nos dice que la potencia máxima es el área cuadrada. Siendo el área 20 centímetros cuadrados, entonces la potencia máxima es 20 al cuadrado, lo que es igual a 400 watts o vatios. Por la ley de potencia, I es igual a W sobre V, lo que viene siendo corriente es igual a potencia sobre voltaje. Tenemos que IP, que es corriente en el primario, nos da 400 entre 120, lo que nos da 3.33 amperes. Por lo tanto, se va a escoger un cable AWG calibre 18.
En IS, corriente en el secundario, que es 400/18, nos da un total de 22.2 amperes. Por lo tanto, se va a escoger un cable AWG calibre 10. Posteriormente, podemos observar una tabla para el uso de alambre según su amperaje. Entonces, decíamos que para los 3.3 amperes que nos salió de la corriente en el primario, vamos a utilizar un cable AWG calibre 18, como aquí nos los especifica. En este caso se aproxima lo que nos da 3.20, vamos a utilizar un cable calibre 18. Método para determinar el número de pies de alambre en los bobinados. Primero, se elige cuál bobina va primero en el carrete, si es el primero o el secundario. Segundo, se mide una espira en el carrete en centímetros. Tercero, se dividen los centímetros de la espira obtenida anteriormente por un pie, el cual equivale a 30.34 centímetros. El resultado será una constante, la cual da pies por espira. La constante se multiplica por el número de espiras del bobinado que vaya primero y el resultado se le aumenta un 15% porque irá creciendo, y así se obtienen los pies de la primera bobina. La constante se multiplica por el número de espiras del bobinado que vaya y al segundo resultado se le aumenta un 30% porque irá creciendo. Así se obtiene los pies de la segunda bobina. Un pie, como lo dije anteriormente, es igual a 30.48 centímetros. La fórmula, una espira en centímetros sobre 30.48, que es la constante. Así tenemos que una espira en el primario nos da 15.5 centímetros. Tenemos que K es 15.5 sobre 30.48, es igual a 0.085. Siguiendo los datos anteriormente, tenemos que el devanado primero, 0.585 por 33.78 vueltas, nos da igual a 17.1806 pies, más el 15% nos da 19.7577 pies de cable AWG calibre 10. En el devanado secundario se aplica la misma fórmula y nos da un total de 114.54 pies, pero se le aumenta el 30%, entonces nos dará 148 pies de cable AWG calibre 18. Bueno, por esta parte está el diagrama fasorial del transformador. Es el presentado en la figura 11. En esta figura se observa que la corriente del vacío 0 y se puede separar en dos componentes perpendiculares entre sí. Uno de estos componentes está en fase en el flujo común y es la que genera dicho flujo y es perpendicular a la F.M E1 y la tensión V1. Luego no se da lugar a ningún consumo potencia activa. Es preciso pues que exista además otro componente F I de la corriente 0I que esté en fase con la tensión PV1 del primario y origina el consumo de la potencia P0. Luego se tiene que, a continuación, bueno, está la imagen donde muestra que E1 es igual a V1 de N y es un diagrama factorial de un transformador. Y a continuación está otro diagrama esquematizado de un transformador trifásico, como se muestra en la figura. A continuación está otro que es una bobina de alta tensión, en donde muestra también un diagrama eléctrico de transformador monofásico. Y a continuación están
más diagramas en la cual son factoriales. Uno es del voltaje versus la corriente. Al conectar una carga resistiva de 100 ohms visto del lado primario. En la segunda figura es un diagrama factorial del voltaje versus corriente al conectar una carga negativa de 100 ohms visto del lado secundario. En otra imagen es un diagrama factorial del voltaje versus corriente al conectar una carga resistiva de 90 ohms visto del lado primario. Prácticamente todos son diagramas factoriales de voltaje versus corriente, pero nada más que están medidos con diferentes ohms, tienen diferentes resistencias del lado, ya sea del lado secundario o primario, y marca cada uno su voltaje y cómo va estructurado de manera diferente dependiendo la resistencia. Y por otra parte está el procedimiento. Bueno, para acoplar los transformadores monofásicos se puede seguir el siguiente procedimiento práctico. Primero, pues la conexión de bobinas primarias se hace normalmente en forma definitiva, H1 con H1 y H2 con H2. Y segundo paso es que el secundario, la conexión que une los dos bornes intermedios de estos bobinados y que corresponden al neutro, también se puede hacer en forma definitiva. Tercer paso, se hace un puente provisional en los bornes del lado izquierdo y se intercambia un voltímetro en los bordes del lado derecho. Cuarto paso, luego se alimenta el banco. Si los transformadores tienen polaridad distinta, el voltímetro indicará algún valor de voltaje. Si los transformadores tienen la misma polaridad, el voltímetro no indicará ningún voltaje. En este último caso se puede hacer los puentes en forma definitiva. Diagrama de la derecha. De lo contrario, ser intercambiados los puentes, ver polaridad de transformador. Y pues a continuación está un grato ejemplo de cómo podemos seguir el procedimiento de un transformador monofásico, donde puedes calcular normalmente su voltaje, su intensidad, su valor de su voltaje por medio de un voltímetro, siguiendo estos pasos. Por otra parte está la conexión de transformadores trifásicos. Para obtener una corriente eléctrica trifásica es necesario la implementación de un banco de transformador trifásico. El valor de la corriente es determinado por el tipo de conexión de transformadores que se utilice. El tipo de conexión en los bobinados primarios de los transformadores dependerá del valor del voltaje de la red y de los mismos bobinados primarios de los transformadores. El tipo de conexión secundaria está determinado por el valor del voltaje que se dé. Hay en las siguientes opciones de bancos trifásicos. Y bueno, a continuación está una pequeña tablita donde está los transformadores. Por una parte está el primario y el secundario, el cual está el estrella, delta, estrella renca y delta abierta. Y pues están las conexiones a continuación de la conexión estrella, la conexión delta, la conexión estrella, renca solamente en el primario y conexión del delta abierto. Bueno, los siguientes son ejemplificaciones de estos transformadores. En cuanto a las aplicaciones de transformadores monofásicos, estos distribuyen la energía localizada reductora, regulan la energía de dispositivos electrónicos de baja tensión, así como también aumentan la potencia en los inversores domésticos, y algunos de estos pueden aislar las señales de comunicación.
Los transformadores monofásicos los podemos encontrar en zonas no urbanas donde la demanda eléctrica es menor, así como también en equipos de iluminación y calefacción, ya sea comercial o residencial. También se ubican en lo que son los televisores para regular su voltaje. Estos a la vez suministran energía en solenoides, relés u otros dispositivos electromecánicos. En cuanto a los transformadores trifásicos, las aplicaciones de estos son que subtransmiten y transmiten la energía eléctrica en alta y media tensión. Son utilizadas por las empresas generadoras de electricidad para transportar a altas tensiones y que las cosas puedan recibir bajas tensiones. Estos protegen equipos que están conectados directamente a la red y son los encargados de disminuir o aumentar la impedancia. Los ejemplos en donde los podemos encontrar son en las aplicaciones de alumbrado público, así como también en la alimentación de residencias, edificios o almacenes públicos, así como talleres y centros comerciales, y comúnmente en lo que son pozos de bombeo. Y bueno, eso sería todo en cuestiones de ejemplos y aplicaciones de transformadores. Bueno, como conclusión del equipo, después de realizar la investigación correspondiente sobre los transformadores monofásicos y trifásicos, ahora sabemos que para decidir qué tipo de transformador debemos emplear, debemos de considerar el rango de frecuencia, el rango de operación, la clasificación del voltaje, de los devanados, la clasificación de la corriente y los requisitos de temperatura, para que de este modo no se tenga ningún problema en la instalación y en el funcionamiento del circuito. Bueno, de nuestra parte sería todo y gracias por su atención.